ver que hay damas en este curso. No era común antes, en mi época cuando daba esta asignatura, no era común que hubiese mujeres en el curso. Parecería como que la especialidad estaba exclusivamente para los varones. Yo no vengo aquí a hablarles de la materia en sí, sino simplemente voy a tratar de transmitirles un poco mi experiencia de vida como profesional y dedicado a la metalurgia fundamentalmente, ya que yo me recibí en la Tecnológica de Córdoba allá por el año 72 y me recibí como ingeniero metalúrgico. No éramos muchos en el país ingenieros metalúrgicos. Era en ese momento, parecía que era un gran boom ser metalúrgico, porque desde los gobiernos se pregonaba que la metalurgia iba a ser el despegue de la industria nacional. Y de ahí empezar a remarla con pocos medios económicos para poderme mover en la búsqueda de la actividad como profesional. Y bueno, había que hacer cualquier cosa. Y ese cualquier cosa para mí fue que por esos años empezaba a tender el gasoducto desde la planta rebajadora de presión hasta acá, hasta la ciudad. Y bueno, con mi comentario de que se iba a empezar a atender la instalación por las calles para después poder hacer la instalación domicilio. Eso trajo como consecuencia de que para hacer una instalación en una casa, en esa época era gas del Estado, exigía que tenía que saber matricular. Lo tenía que hacer un matricular, como es hoy en la actualidad. En Villa María no había. Había uno solo, un solo matricular. Entonces digo, bueno, entre no tener nada y hacer algo, me voy a Córdoba, saco la matrícula de gasista y así empecé a trabajar de gasista, ingeniero metalúrgico, 6 años de cursado, más un año más, porque antes se cursaba 6 años de manera regular, y un año hasta que uno termina de rendir todas las materias. Y bueno, y uno se pone a pensar, tanto sacrificio para esto. No era un deshonor ser taxista, plomero. No se me iba a caer el título ni nada, pero uno comienza a pensar, tanto sacrificio para esto. Bueno, fue durante un año hasta que por ahí me apareció una posibilidad de ingresar en una industria acá en Villa María y ahí empezó mi carrera como profesional. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué le hago esta historia? Porque para llegar a ser ingeniero no he sido de los mejores alumnos, he sido un alumno, considero, de 7 puntos, porque ese fue mi promedio general, y por lo tanto me costó un poco de trabajo, pero lo que sí, esa falencia que tenía la sufrí con perseverancia. Yo tengo que llegar a ser ingeniero. Ese fue mi proyecto de vida. Cuando empecé en la universidad, yo tengo que ser ingeniero. Porque esa es la posibilidad
que me va a brindar la vida para poderme desarrollar en un ambiente, no digo que selecto, pero un poquito más arriba que el común de la gente. ¿Y por qué ese era mi proyecto de vida? Porque yo vengo de una familia muy humilde. Y llegar a esta instancia me llena de satisfacción. Porque nunca me olvido de dónde vengo. Y eso lo logré en base a la perseverancia. Me propuse que iba a ser ingeniero. Y así lo fui. Y me propuse que iba a ser docente. Y así lo fui. Y me jubilé como docente de esta casa luego de 38 años de dar clase. Así que, y bueno, y así como eso, en mi vida se me han presentado siempre algunos tropiezos, como les decía, eso de terminar la carrera y no tener trabajo, o haberme casado y a los 3 meses nos tuvimos que ir de acá de Villa María con mi señora a Justiniano Posse a trabajar. Me hacía cargo de una fundición de hierro gris que era de agrometal. La fundición estaba en Justiniano Posse, pero la fábrica de implementos agrícolas, no sé si ustedes saben, está en Monte Maíz, a 50 kilómetros de ahí. ¿Qué tenía yo como experiencia? En cuarto año de haber trabajado en una fundición de Córdoba, que cuando fuimos a ver cómo era el trabajo, yo estaba apoyado así, era una cosa ahí que había. ¿Qué es lo que era? La base de cubilote. Y no se nos ocurrió porque mi compañero no se nos ocurrió una mejor idea que preguntarle: ¿y el horno de cubilote dónde está? Claro, el horno de cubilote, toda la estructura estaba de ahí para arriba y salía afuera del techo del galpón. Entonces, no teníamos ni idea, y eso que habíamos estudiado tecnología de la fundición. Así que ahí aprendí la tecnología de la fundición de hierro gris. Pero ¿cómo la aprendí? Con una carretilla cargando chatarra para cargar el horno. Empezamos así con mi compañero. Éramos 2, nos dijeron: nos vamos a capacitar por 1 mes para después ponernos como encargados. Está bueno. A los 15 días de haber estado ahí, capataz general, se sube al techo, pisa una chapa de fibrocemento que estaba toda quemada por la chispa que larga el cubilote, 5 metros de altura, y se rompió todo. No se mató, pero se rompió todo. Entonces, con 15 días de experiencia en la fundición y haber conocido lo que era el cubilote, dice: bueno, chicos, se van a tener que hacer cargo de la fundición. Esa fundición trabajaba, la especialidad era campanas de freno para la industria automotriz de Buenos Aires. ¿Se imaginan las exigencias de calidad que tenía? Menos mal que teníamos un laboratorista que entendía bastante de la parte metalúrgica y de lo que eran las aleaciones. Y bueno, y así más o menos la fuimos entre los dos, apoyándonos mutuamente, y la fuimos sacando adelante. O sea, uno tiene que tomar decisiones y se tiene que trazar objetivos.
quiero transmitirles a ustedes, porque ustedes están hoy en segundo año y es capaz que el año que viene varios no quieran seguir más, porque dicen, esto es muy difícil, Bueno, si ustedes ven que eligieron mal la especialidad, sería justificable, pero si no le tengan miedo a seguir estudiando. Esto es cuestión de venir, perseverar, te caes una vez, te levantás, te caes otra vez, te volvés a levantar y así. Un bochazo no les tiene que doblar el brazo. Como experiencia de un alumno que tuve, yo siempre le decía, tienen que hablar con propiedad cuando van a rendir, fundamentalmente. Hablar con propiedad, no digo que hay que repetir textualmente lo que dice un libro. En esa época los libros eran lo único que nos salvaban, sino interpretar y con palabras más o menos académicas poder exponer un tema en un examen. No es que yo haya sido exigente, pero uno está en una universidad y si está en una universidad tiene que ponerse a la altura de una casa de altos estudios. Ya dejamos el secundario y nos tenemos que empezar a poner serios, ¿sí? A poner serios. Por lo menos desde el punto de vista de lo que es el estudio universitario. Y en ese aspecto, yo en los 38 años que he dado clase, una sola vez puse un 10. Y en mi casa siempre me decían, ¿por qué pones a uno solo? Dice, habrá otro. Y que me dio el examen sabía más que yo. Bueno, ha sido un poco tratar de inculcarles que no le tengan miedo a la carrera, ¿sí? Y fundamentalmente a las damas que veo aquí, que tienen mucha posibilidad como ingeniera mecánica, pero que se tienen que ayornar. La ingeniería mecánica hoy ha quedado un poco, ¿cómo le podría decir? Ha quedado un poco retrasada desde el punto de vista de lo que son los productos actualmente en las empresas industriales. Entonces se tienen que ayornar ya sea con temas que tengan que ver con no ir a trabajar de mano de obra directa. Por ejemplo, especializarse en gestión de calidad, especializarse en seguridad, higiene en el trabajo, especializarse en organización industrial, que son todos temas y eso ya sería para todos ustedes, ¿sí? Para todos ustedes. Y pues yo soy, aparte de ser ingeniero metalúrgico, especialista en higiene y seguridad en el trabajo, fui uno de los primeros especialistas que hubo en el país. Después hice la maestría en administración de negocios, especialista en sistemas integrados de gestión, calidad, gestión ambiental. En fin, me fui ayornando porque yo estaba muy acotado por mi título de ingeniero metalúrgico. Es más, para poder ampliar con relativa autoridad mis posibilidades de dar clase, todo eso me fue útil, porque terminé prácticamente antes de jubilarme dando clases de higiene y seguridad industrial
administración industrial a 5º año de los electrónicos. ¿Por qué? Porque había hecho la maestría en administración de negocios. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier actividad que se desarrolle, hasta la misma vida doméstica en la casa de uno, si no sos organizado, si no tenés todo un protocolo, por decirlo de alguna manera, que está muy de moda ese término actualmente, no podés llevar las cosas bien. Es más, con una buena organización en una empresa, por ejemplo, podés solucionar problemas técnicos, porque a veces los problemas técnicos no son tan técnicos en sí, sino son de un proceso que no está bien llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque tiene idas y vueltas, la optimización de los tiempos de trabajo y todo eso hace de que en realidad no salga el producto con las especificaciones que tiene, o no mejore la calidad. Así que, bueno chicos, con esto trato por todos los medios. Yo empecé en una fundición de hierro gris. No le voy a explicar porque, según tengo entendido, ya saben lo que es la fundición de hierro gris, ¿cierto? Es una aleación de hierro-carbono que tiene un alto porcentaje de silicio. ¿Sí? Y después, como tenía poco plafón en el tema, dije, yo tengo que aprender la parte práctica de la fundición de acero de carbono. Y no había muchas. Así que de utilero cosa me fui a Las Parejas. Ahí había una fundición con horno eléctrico, a electrodo, pero no le dije que era ingeniero. Fui como encargado del moldeo. ¿Por qué? Porque es distinto la preparación de la masa de moldeo de una fundición de acero a una fundición de hierro gris, así como es distinta la masa para moldear piezas para fundir en aluminio como para fundir en aleaciones de cobre. Son distintas. Entonces a mí me interesaba eso, porque lo otro, en el horno eléctrico, es mucho más fácil que en el cubilote. Se pueden controlar mejor los valores de la composición química. Me da tiempo, porque al no ser continuo, me da tiempo de poder sacar muestras, analizarlas y corregir. Es más o menos como preparar una comida. Así que ahí estuve un año y después me vine a Armstrong, ahí también en la provincia de Santa Fe, a una fundición de acero, de acero. Y ahí estuve 13 años en esa fundición de acero. Después, por algunas cuestiones que en este momento no vienen al caso, fui a trabajar en una fábrica de implementos agrícolas. La empresa se llama Crucianelli, que es una empresa bastante importante, y trabajé 5 años hasta que después me vine acá a Escorza, en Oncativo, a trabajar en la parte de higiene y seguridad industrial y en la parte de sistema de gestión de calidad ISO 9000. Que por esa época parecía que iba a ser el boom también, eso, y quedó ahí, quedó planchado. Y después, en el 2002, empezamos acá con el ingeniero Peretti, y ya, bueno, hasta que me jubilé. Más o menos esos han sido los pasos pero siempre con un proyecto de vida por delante. Cuando me cambio de la fundición de hierro gris a la de acero, ¿por qué lo hago? Porque considero que en la parte de fundición gris, para el nivel que tenía la empresa esa, yo la había aprendido
todo lo que necesitaba saber. Y me faltaba la parte del acero. Y me fui a aprender eso. Y ahí estuve un año, con eso ya me alcanzó. A los 3 meses que estaba ahí, se enteró el dueño que yo era ingeniero. Me dice, ¿pero usted es ingeniero? Sí, le digo. ¿Y por qué no me dijo antes? Porque usted no me preguntó. Aparte yo no soy un ingeniero acá. Yo vine como encargado del moldeo. ¿No buscaban ustedes un encargado del moldeo? Sí, bueno. No hace falta ser ingeniero para ser encargado del moldeo. Hay que tener práctica, nada más. Y siempre me gustó aprender primero las cosas. Lo mismo cuando tuve la materia esta, la parte de soldadura. ¿Qué me voy a enseñar de soldadura si yo no sabía? Sí, están las variables que participan en un proceso de soldadura, pero ¿y el aporte? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que hice? En el verano, antes de empezar a dar esta materia, agarraba y me iba a la fundición y entraba, quemé electrodo hasta que logré aprender a soldar y a distinguir cómo afectaban los parámetros de soldadura en la calidad del cordón de soldadura. Porque es muy fácil agarrar y decir, oh, porque esto acá es así, el pizarrón funciona de 10 todo. O hoy en la actualidad que tienen los software de dibujo, el SolidWorks y todos los otros software, funciona de 10 en la computadora. Pero resulta que después en la práctica, la capacidad de la mano de obra, por un lado, la tecnología que tiene la empresa para la fabricación, no es la misma que utiliza un software. Las tolerancias dependen mucho a veces de la calidad del producto, de la herramienta y de la calidad de la mano de obra. Y entonces vos sos ingeniero y tenés que estar ahí, porque no lo van a tomar a uno como ingeniero, no lo van a tomar para que esté en la oficina. Sería bueno eso. Pero si uno no tiene el espíritu de echarle la culpa al otro por lo que salió mal, sino porque yo no controlé, porque yo no vigilé, porque yo no estuve ahí, o porque yo no lo apreté al encargado del sector para que las cosas salgan bien, y no se puede estar, por lo menos en mi caso, yo no podía estar en la oficina. Entonces andaba, y para poder dar órdenes y corregir cosas, tiene que saber, teórica y prácticamente. Y me ha tocado tener que corregir a gente que tenía 20 años de antigüedad, y yo haber sido un chico de 2 o 3 años de experiencia como profesional. ¿Y qué hacía en ese caso? ¿Y ustedes qué harían si les tocaron? Ustedes pónganse en esta posición. Son ingenieros, tienen a cargo 40 personas, 50 personas, cada uno con sus matices particulares, cada uno con su experiencia dentro de la empresa, con sus mañas, y ustedes tienen que ir y corregirle algo que han hecho mal. Y no tienen la experiencia práctica que tienen vosotros. ¿Cómo hacen? ¿Cómo harían? ¿Qué les parece? A ver, alguno que tiene una idea. Complicada la cosa, ¿no? Toma, ¿no? Pero es la profesión, y nunca se olviden de aplicar siempre el sentido común. Más allá de que uno no sepa de algo, pero el sentido común me dice que a través de un pequeño análisis
podemos encontrarle una salida a una situación, podemos encontrarle la solución a un problema por el sentido común y no tanto por los conocimientos técnicos que tenemos y que después sí se lo agregamos. ¿Sí? Después se lo agregamos al sentido común. Pero nunca se olviden de eso, que es el más común de todos los sentidos, como se dice vulgarmente. Quiero explicarles que siempre hay problemas y uno tiene que saber cómo manejar las situaciones sin llegar a ser ordinario en el trato con la gente y a veces hasta pelear, entre comillas, con los dueños de la empresa para que sea reconocido determinado empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está en medio. Uno tiene que pedirle al empleado determinados sacrificios y, por su parte, los empresarios no les importa mucho eso. O sea, se agarran de lo que está establecido hasta ese momento. Así que, bueno, hasta eso también hay que hacer un poco de mediador, ¿sí? Entre el empresario y los operarios, que son los que en realidad generan la riqueza de la empresa, ¿no? Más allá de la capacidad que pueda tener el empresario para la distribución, la comercialización y la distribución de los productos. Cuando hice la maestría en Administración de Negocios, yo tenía 62 años. Y ahí me puse a estudiar y fue un desafío para mí, para ver si era capaz a esa edad de poder estar a la altura del chamo joven de 30, 35, entre 30 y 40 años. Me decían el abuelo. No importa. Yo le saqué, lo hice y no tuve problema. Y eso me sirvió para cuando se retiró el docente que era un contador de organización industrial de acá de electrónica, de quinto año de electrónica, el ingeniero Ceja. Dice, ¿vos qué hiciste con eso? ¿No te animás? Yo no quiero, dice un contador, yo quiero un ingeniero como especialista en organización industrial. Así que empecé a dar clases, hasta para eso me sirvió la administración de negocios, la maestría esa. Y después para asesorar a algunas empresas, hacer diagnóstico a distintas empresas. Nos habíamos adherido a un programa y diagnosticamos la situación de las empresas a 70 y pico de acá de la provincia de Córdoba, en donde había farmacia, había clínica, había estaciones de servicio, grupos de estaciones de servicio, supermercados, empresas de distintas empresas de servicio, empresas industriales. Y lo que me quedó muy claro es que todas tenían el mismo problema, todas, sin excepción, todas tenían el mismo problema. Y el problema era los dueños. Los dueños eran los que ponían el límite al crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque las pymes se hicieron a partir de alguien que tuvo la visión de fabricar algún producto o prestar algún servicio y se fue haciendo y se fue ampliando la empresa y se lo tragó. Entonces, cuando uno le preguntaba por qué no hacía esto o aquello, y no, porque acá nosotros no era por eso. Era porque él no sabía. Y si no sabía, no se animaba a delegar.
mejor dicho, el terrenito que tenía dentro de su posición en la fábrica. ¿Sí? Y bueno, eso me quedó como, digamos, como corolario de todo un estudio muy grande, donde participaba el 100% en las encuestas, participaba el 100% de los empleados de la empresa, desde el que barría hasta el número 1. Y era un plato, porque había preguntas media quisquillosas para los dueños de la empresa. Y no, ¿por qué me pregunta esto? ¿Y por qué tiene que ser así? Le digo, yo no vengo acá a hacerle saber lo que a usted le gusta que le digan. Yo vengo acá a hacer un trabajo técnico. Y esto es así. Si no me la quiere contestar, el problema es suyo, porque no va a dar el resultado que usted cree encontrar en él. Un fabricante de por acá, por la zona de maquinaria agrícola, cuando le llevo el informe final, que tenía un informe final, donde estaban trabasados todos los problemas que tenía la empresa, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de los recursos humanos, desde el punto de vista de la organización, todo. Y bueno, lo leyó. Dice, pero ¿por qué este informe es un desastre? ¿Cómo un desastre? Sí, porque esto es así, pero no, esto es lo que sale de lo que me han dicho sus empleados, sus socios y usted. Así que, si lo quiere corregir, lo corrige, esto ya es otro problema. Así que, bueno, hasta esas cosas he andado haciendo, siempre en el ánimo de ayornarme, con el ánimo de tener un espectro de posibilidades laborales más amplio a través del conocimiento. ¿Sí? A través del conocimiento. Por eso, bueno, les insisto sobre la necesidad de que ustedes terminen esta carrera, ¿sí? Que la terminen más allá del sacrificio que les represente. O sea, están capacitados para poder hacer esta carrera universitaria. No es difícil. Tiene sus contratiempos durante los exámenes, pero hay que ponerle pila. Yo trabajaba en la fábrica de aviones desde las 6:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y a las 6:30 empezábamos en la universidad hasta las 10:30 de la noche. Y todos los días de la semana de la misma manera, o sea que mucho tiempo para estudiar no tenía. Entonces, ¿cuándo estudiaba? Los fines de semana. Y no tuve tiempo siempre trataba de dárselo, no me acuerdo si eran los martes que daba clases, los miércoles, que tuvieron un fin de semana para estudiar. Me decía, pero no estudié, no tuve tiempo. No, conmigo esa justificación no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque usted tuvo sábado y domingo para estudiar y no lo estudió. En esos 2 días usted, sí, dice, pero yo tengo que salir, tengo que divertirme. Y a veces la diversión de los jóvenes no es compatible con el estudio superior. Para los exámenes finales, estábamos de novio con mi señora, yo venía acá a Vino María, mientras no tenía exámenes, los fines de semana. Cuando tenía exámenes finales, en octubre, o sea, de septiembre, hasta que no terminaban los exámenes, no aparecía más por Villa María. Me dedicaba